¿ok? Entonces, bueno, vamos para allá. Vamos a traer un pasaje de las Escrituras, vamos a leerlo, vamos a orar y luego vamos a comenzar entonces ya con nuestro tema. En este momento, dele share, dele like para que comencemos entonces y otras personas puedan participar. Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 19, verso 23 al 27, así. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta oportunidad de poder compartir tu palabra con aquellas personas que se vayan a conectar en este momento. Te ruego, Señor, que uses lo que vamos a explicar, los pensamientos, la meditación de este tema, para que, ¿verdad?, haya luz en nuestra vida, entendimiento, y podamos de esa manera, Señor, tener una fe basada en las Escrituras, Señor, y no en la mitología y toda esta serie de apariciones, advocaciones que han inventado los hombres, Padre, para desviar la fe precisamente del verdadero evangelio y a ponerla, Señor, en todo este tipo de religión que es más que nada folclor, más allá que cristianismo bíblico, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, el día de hoy, hermanos, vamos a estar compartiendo entonces este tema, hermanos, sobre Diana de los Efesios y Guadalupe de los Mexicanos, hermano. Le puse este título y espero obviamente no herir susceptibilidades de nadie, espero desarrollar el tema y poderlo llevar a un buen puerto, pero como ya saben, el día de hoy, hermanos, se están celebrando 493 años de la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe. Esta aparición sucedió al indígena llamado Juan Diego, este milagro, entre comillas, supuestamente, curiosamente sucedió solamente 10 años después de la conquista de los españoles. La conquista de los españoles sucedió en 1521 y la supuesta aparición de esta imagen sucedió en 1531. Entonces, esto ya de entrada suena un poco sospechoso, eh, porque recordemos que uno de los propósitos, aparte de la conquista española, de los católicos que venían con estos conquistadores, más allá de la cristianización en sí, era la imposición de alguna manera de esta religión. Fue una estrategia. Siempre se ha dicho, ¿no?, que en realidad México no fue en sí evangelizado, sino que fue más bien conquistado. No es que las personas se convirtieron a Cristo, sino que las personas fueron convertidas por medio de la conquista a lo que es el catolicismo romano y bueno, todo lo que implica ser católico romano con el tema de las imágenes, etcétera. Bueno, con respecto a esta famosa, hermanos, aparición, pues, ¿verdad? Hay diferentes posturas, hay quienes, ¿verdad?, son los que se les llama los aparicionistas, y esta gente creen que esta es una imagen extraordinaria, que incluso ha sido analizada por la misma NASA, que se ha probado ser real. Algunos otros dicen que dentro del manto y de toda la pintura se revelan misterios muy importantes por medio de códices y bueno, una serie de cosas que utilizaban supuestamente esas culturas antiguas, donde se puede ver, se puede ver que en esta imagen se habla de la virginidad de María, de la deidad de su hijo, y otras cosas que supuestamente son códices que se tendrían entonces que descifrar por medio de expertos. Entonces, por un lado, algunos hablan de esta imagen como algo extraordinario estudiado por la misma NASA y otros desde el punto de vista religioso como una imagen extraordinaria que revela muchas cosas espirituales e incluso teológicas, ¿no?
en esta famosa imagen. Por otro lado, hay un grupo muy grande también de personas que considera que esto es un fraude, que es un fraude de la Iglesia Católica, fue un fraude usado estratégicamente con propósitos de poder ganar a los indígenas para el catolicismo romano. Y esto pues obviamente es muy factible, ¿no? Nosotros los que somos de alguna manera bíblicos y que no creemos en todo este tipo de manifestaciones extrañas y extraordinarias, más allá del cierre del canon bíblico, pues obviamente no creemos en este tipo de apariciones, ¿no? El pasaje que leímos, hermanos, es muy interesante. Voy a hacer una pequeña exégesis de este pasaje de Hechos, capítulo 19 que acabo de leer, pero le quiero poner un poquito en contexto. Este pasaje vemos cómo la idolatría ejerce una especie de oposición al verdadero evangelio. De eso es lo que trata este alboroto que hubo en Éfeso. Ahí en Hechos capítulo 19 nos habla de este alboroto y de cómo de alguna manera el culto a la diosa Diana, la idolatría y todo lo que implicaba ese culto a ese ídolo abominable, representaba una oposición al verdadero evangelio. ¿Ok? Para ponerle en contexto, el apóstol Pablo tenía aproximadamente ya 2 años cuando esto sucedió, tenía 2 años más o menos predicando en Éfeso. Dice un pasaje que ya se los voy a poner en breve, dice un pasaje que incluso ya toda la gente en Asia había escuchado el evangelio de boca de Pablo. Entonces fue cuando surgió todo este alboroto, porque tras 2 años de evangelización, de presentar a Cristo, etcétera, entonces fue que sucedió lo que acabamos de leer. Y aquí en este pasaje, en Hechos capítulo 19, verso 10, dice que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Este es el contexto entonces en el que suceden las cosas. El apóstol Pablo ha estado como pastor en esta ciudad de Éfeso, predicando el evangelio por 2 años aproximadamente. Y en esos 2 años, muchas personas habían sido expuestos entonces al evangelio y comenzaron estas personas a dejar de creer entonces en las estatuillas y las imágenes y todo lo que implicaba rendir culto a Diana de los Efesios. Y allí fue entonces donde surgió el conflicto. Surgió este conflicto que comenzó a hacer a enojar a esta serie de personas que se dedicaban al diseño, a la confección y a la construcción de todos estos templecillos de la diosa Diana y en la venta de toda esta parafernalia y reliquias religiosas, pues obviamente generaba ciertos dividendos para la ciudad. Y es en este contexto entonces que estas personas se enojan en contra del apóstol Pablo y sucede lo que vamos a analizar a continuación. Pues no es muy difícil ver el paralelo, ¿no? Entre estas personas en Éfeso y los guadalupanos el día de hoy. Y de hecho, al final voy a dar 7 paralelos entre lo que es o lo que fue en Hechos 19 el culto a Diana, la diosa de los Efesios, y el culto a Guadalupe y bueno, a muchas otras advocaciones o apariciones marianas supuestamente que han habido alrededor del mundo, porque recordemos que Guadalupe es solamente una de las apariciones supuestamente de María, una de muchas de sus apariciones alrededor del mundo. Podríamos hablar, por ejemplo, de la aparición de Lourdes en Francia, de la aparición de Fátima en Portugal, la Virgen del Pilar en España y bueno, otras en Colombia, en República Dominicana, en Honduras, etcétera. En casi todos los países se aparece entonces María por medio de una manifestación, una advocación, y ya se vuelve prácticamente la señora y patrona de esa nación debido entonces a esa supuesta aparición. ¿Okay? Esto, hermanos, la tesis que yo quiero desarrollar el día de hoy es que todos estos cultos, a todas estas apariciones, advocaciones e imágenes realmente alejan a las personas de Cristo y del verdadero evangelio. Todas estas estatuas, todas estas estampillas, imágenes, etcétera, monos de yeso que los católicos diseñan y ponen en sus diferentes lugares de reunión y se arrodillan delante de ellos o les rezan, se persinan ante ellos, etcétera. La tesis que yo quiero desarrollar el día de hoy es que alejan a las personas de Dios, de Cristo
y del verdadero evangelio. Obviamente ellos dicen que solamente tienen el propósito de aumentar la devoción de las personas, que de alguna manera esto se utiliza a manera de ilustraciones y de enseñanzas para que la gente aumente su devoción. Es decir, por medio de esto la gente se haga de alguna manera como más cristiana. Pero realmente eso no pasa. Eso no pasa, ¿no? Eso no sucede. La ICAR, la Iglesia Católica Apostólica Romana, te dice, estas imágenes solamente es para aumentar la devoción. El cuadro que quieren pintar es esto, es que un católico va, ve las imágenes y dice, wow, definitivamente he sido tocado por todas estas representaciones, voy a dejar de tomar, voy a ser un buen cristiano, voy a ir a mi casa, me voy a poner a leer la Biblia, voy a orar, voy a ser un buen padre, a tratar bien a mi esposa, a mis hijos, etcétera. Supuestamente ese es el efecto que se busca por medio de poner imágenes, aumentar la devoción. Mi tesis es que realmente apartan a las personas de la verdadera devoción al Dios de las Escrituras, porque seamos sinceros, si tú le preguntas al 90% de los católicos guadalupanos, realmente no conocen la Escritura, es más, ni conocen su fe católica, ¿no? Muchos de ellos solamente son profesantes, pero realmente no son practicantes. Si tú les dices que te expliquen, por ejemplo, la transubstanciación, no van a saber. Si tú dices si tú les pides que te expliquen, por ejemplo, la unión hipostática de Cristo o la Trinidad, cómo es el misterio de la Trinidad, no te lo van a poder explicar. Son más que nada, se practica en México, en mi país, yo soy mexicano, lo que se practica más que nada es un catolicismo folclórico, es una mezcla de cristianismo, entre comillas, con tradiciones y costumbres autóctonas de todos los aztecas y los mayas y de todas las culturas antiguas que vivían en México antes de que llegaran los españoles. Obviamente la ICAR, la Iglesia Católica Romana, dirá que no adora imágenes. En el papel ellos dicen que no lo hacen, pero en la práctica sabemos que eso sí sucede, ¿no? En la práctica sabemos que hay una serie de manifestaciones idolátricas como arrodillarse, sangrarse las rodillas en la explanada de la basílica, hacer largas peregrinaciones de un estado a otro, cargando estatuas en su espalda, que por cierto son muy pesadas. Y bueno, todo esto implica una manera como de sacrificio supuestamente y de devoción, pero que realmente raya en lo que es la idolatría, ¿no? Entonces, esa va a ser mi tesis el día de hoy, tratar de demostrar, aparte de los 7 paralelos que vamos a ver al final, entre Diana de los Efesios, este ídolo abominable en Éfeso, y la Virgen de Guadalupe de los católicos en el mundo, pero específicamente de los mexicanos, ¿no? Por ser una aparición mexicana de la Virgen Morena, con rasgos indígenas, etcétera. Y obviamente tenía que ser así para poder atraer entonces a toda los indígenas, ¿no? Y convertirlos al catolicismo romano, forzarlos a bautizarse y a profesar entonces el catolicismo romano y por tanto fidelidad al Papa. Ok, vamos a leer una vez más el pasaje y entonces voy a explicarlo brevemente, hermanos. Ok, dice Hechos capítulo 19, versículo 23 al 27, así. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis de que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Vamos a analizar entonces brevemente este pasaje. Y lo que vamos a ver, hermanos, en este pasaje número 1 es que surgió entonces un disturbio y dice que era un disturbio nada pequeño y lo que vemos ahí en el pasaje es que fue acerca del camino. El camino con C mayúscula, perdón, cuando lo encontramos en los Hechos, por lo general se refiere al evangelio, se refiere al cristianismo. Es probable que este haya sido uno de los nombres con el cual se comenzó a identificar a los seguidores de Cristo, los del camino,
según Juan 14:6, porque Jesús mismo dijo que Él era el camino, ¿no? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Cristo, ¿no? No se necesita venerar estatuas de yeso, imágenes que salieron de la imaginación de algunos hombres que un día se pusieron a idear una imagen y prepararon yeso, un molde y la hicieron. No, no se trata de eso. El verdadero camino a Dios Padre es el Hijo y punto. Tú puedes ir directamente, entrar directamente ante el trono de la gracia por medio de tu fe en Jesucristo. Eso es así. Pero esto fue lo que generó entonces el disturbio. El disturbio fue porque un platero que se llamaba Demetrio, que se dedicaba, dice, a hacer templecillos de Diana, estos templecillos eran hechos de plata, este negocio dice que daba mucha ganancia a estos artífices. El disturbio contra el evangelio fue porque el cristianismo estaba amenazando el bolsillo de todos estos plateros en Éfeso, de este Demetrio, que era posiblemente el líder de algún sindicato de plateros o de algún grupo de plateros, y el evangelio comenzó a afectarles su bolsillo, porque ellos se dedicaban, vivían precisamente de que la gente supersticiosa comprara todas estas estatuillas y todas estas imágenes. Entonces, cuando en Éfeso varias personas, como vimos ahí en el pasaje que explicamos, de que Pablo tenía 2 años predicando ahí y la gente comenzó a oír el evangelio, comenzaron a convertirse a Cristo, la gente que se convertía a Cristo ya no estaban comprando todas estas imágenes, estatuillas que Demetrio y su séquito de amigos elaboraban. Entonces, obviamente, eso les llegó a lo más sensible que tenían. Y lo más sensible que tenían en ese momento era su bolsillo. Eran de corazón duro al evangelio, habían cerrado su corazón al evangelio que Pablo les había predicado, pero eran de bolsillo sensible. Sus intereses personales estaban siendo afectados y esto obviamente los hizo protestar en contra de Pablo, de la iglesia que Pablo había levantado en Éfeso, porque las personas que se estaban convirtiendo allí estaban dejando de comprar estas reliquias, ¿no? Eran personas que habían despertado, estaban dejando la superstición y las creencias en todas estas cosas, y eso les comenzó a afectar. Los que dependían de la venta de estos objetos religiosos para su sostén se debieron de haber puesto a reflexionar en lo que esto estaba implicando, lo que implicaba que una iglesia cristiana y que un pastor estuviera predicando ahí en Éfeso, y se dieron cuenta, obviamente, que esto afectaba sus ganancias. Los turistas que visitaban esta ciudad de Éfeso querían llevarse un souvenir, un recuerdo, una especie de regalo, quizás para algún ser querido, compraban esta especie como de reproducciones del templo y obviamente ese era el comercio, era algo que le generaba dinero, le generaba entradas a Éfeso. Éfeso estaba considerado, de hecho, en aquel entonces una especie de ciudad santuario. Muchos criminales que venían de otras partes eran recibidos en Éfeso y protegidos de alguna manera, ¿no? Entonces, era una ciudad que dependía muchísimo del tráfico de personas, del peregrinaje de personas y de la venta de todos de todas estas reliquias. Entonces, vea lo que hicieron cuando el evangelio comenzó a avanzar y comenzó a ser un problema en contra de la idolatría hacia Diana. Entonces Demetrio dice que dijo, Pablo está enseñando que no son dioses los que se hacen con las manos. Y a través de la enseñanza que Pablo está dando, ha apartado a mucha gente. Esta es una declaración bien importante. Pablo enseñaba, no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, no son dioses, estatuas, imágenes, estampillas, templecillos, todo tipo de reliquia, escapularios, etcétera, no son dioses, no te pueden oír, ¿verdad? Si no son dioses, quiere decir que no tienen en sí persona, no hay persona en sí, ontológicamente no hay ser. No oyen, no ven, no hablan, no tienen manos, mas no tocan, dice el Salmo 115, pies, mas no caminan, o orejas, mas no oyen, ojos, mas no ven, etcétera, ¿ok? No son dioses. Ahora, claro, ya sabemos que los católicos romanos van a decir, es que nosotros no estamos diciendo que son dioses, nosotros estamos diciendo que son imágenes, representaciones de santos y que representan a esa persona de la misma forma que un protestante trae una foto de su mamá en el bolsillo y la besa porque representa a su mamá. Y te van a salir obviamente con toda esa
dialéctica, ¿no? De parte de ellos. Pero pues da la casualidad que nosotros no le pedimos a nuestra mamá, ¿verdad? Que vaya y le diga a Dios que nos conceda un milagro, como ellos hacen con los muertos, por ejemplo, ¿no? Cuando le piden a los muertos que intercedan por ellos en el cielo, etcétera. No, no disfracemos este tema. La realidad es, hermano, que las cosas que se hacen con las manos no son dioses y que mucha gente sí los acaba convirtiendo en dioses, ¿no? Y acaba pidiéndoles, arrodillándose delante de ellos, dándoles culto, etcétera. Y esto se debe a lo que muy bien dijo Juan Calvino, ¿no? El corazón del hombre es una fábrica de ídolos y esa es una realidad. Pablo comenzó a enseñar, estas estatuillas realmente no tienen ningún poder, no deberían ustedes de tenerles devoción a ninguna de estas cosas, y entonces la gente los dejó de comprar y el negocio se comenzó a poner malo. El verdadero evangelio, cuando se predica el evangelio en un lugar, una iglesia se planta, una iglesia bíblica, o hay ministros que están predicando el evangelio, eso representa en sí una amenaza para muchos negocios, ¿no? Para muchos negocios. Las cantinas, por ejemplo, los narcotraficantes, las cerveceras, las tabacaleras, todos estos grandes negocios que dependen de que las personas se hagan adictos y compren constantemente estos productos, etcétera, y no les conviene realmente que la gente se hagan cristianos, porque cuando las personas se hacen cristianos, pues lo primero que hacen es alejarse de todas esas cosas que los están esclavizando, que son pecaminosas, que no agradan a Dios. Entonces, cuando en una ciudad hay una empresa que se dedica a vender reliquias y supuestamente esas reliquias tienen ciertos poderes mágicos, etcétera, y las personas de esa ciudad se comienzan a convertir a Cristo y comienzan a darse cuenta que todo eso es superstición, y dejan de comprar esas cosas, pues obviamente eso no le conviene, ¿no? A esas personas que se dedican a eso, hermanos, ¿ok? Yo soy mexicano, mi país dice que la mayor parte de la población son cristianos católicos romanos, ¿no? La mayor parte allá son católicos romanos y sin embargo no hay congruencia entre lo que la nación en sí en general profesa y la forma en cómo la nación funciona. Por ejemplo, es una nación con grandes problemas de alcoholismo, con grandes problemas de drogas, con grandes problemas de narcotráfico, de secuestros, de ejecuciones, de corrupción política, etcétera. Y alguien diría, bueno, pero no se supone que es una nación católica, entonces cristiana, que la iglesia católica romana es la iglesia verdadera de Jesucristo. No hay una congruencia realmente en lo que se profesa y lo que se vive, porque realmente le voy a decir una cosa, más allá de ser cristiano, México no es un país cristiano, México es un país en sí guadalupano. El culto a Guadalupe es el culto en sí principal en México. Yo le aseguro que la mayor parte de mexicanos sabe más la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe que los evangelios o la historia de la vida de Cristo. Y todo esto se debe precisamente a que el país es más guadalupano que cristiano. Y no estoy generalizando, a lo mejor por allá hay muchos católicos romanos, ¿no? Que leen la Biblia y rezan y ayunan, qué sé yo, cuando viene la cuaresma, etcétera. Pero esa es una minoría realmente, una minoría. La regla es que si eres mexicano, en realidad lo que eres más allá de ser católico romano es o cristiano, es guadalupano. ¿Ok? Dice Demetrio, dice, hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse. Vea la triste declaración materialista de parte de Demetrio, ¿no? No hay ningún interés en sí por las almas, sino porque se arruina el negocio. El evangelio les estaba arruinando el negocio. Yo creo que aquí también, hermanos, es algo que es bien importante, ¿no? La conversión de las almas en sí es importante por medio del evangelio, más allá de enseñarles a venerar reliquias, ¿no? O sea, dentro de la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, no se promueve el que la gente lea su Biblia, ore, tenga una comunión diaria y personal con Cristo. No, pero que eso no deja dinero. ¿Cómo le vamos a decir eso a los miembros de la iglesia? Eso no deja dinero. Lo mejor sería enseñarles que compren reliquias, que paguen misas a los muertos, que vayan a peregrinar a lugares supuestamente sagrados, para que eso deje dinero a la ciudad, que compren veladoras, que le pongan veladoras a sus muertos, veladoras bendecidas, etcétera, porque eso sí de alguna manera deja un negocio, ¿no? Esa era la preocupación
de Demetrio con respecto al culto de Diana, ¿no? Estaba preocupado por esa situación. Dice Demetrio después, primero apela a la cuestión económica, ¿no? Materialista de esta situación y luego dice, pero no solo eso, dice, sino que también hay riesgo de que el gran templo de la diosa Diana sea estimado en nada y se destruya y la majestad de aquella que es venerada por toda Asia y el mundo entero. Ahora trata de espiritualizarlo, ¿no? En el argumento anterior, primero dice, hay peligro de que nuestro negocio se desacredite. Ahora trata de espiritualizar y dice, pero además es probable de que esta diosa y este templo sean tenidos en nada cuando en realidad han sido venerados por tanto tiempo, etcétera. No es un argumento en sí sincero, ¿no? Su argumento principal es el argumento financiero, pero ahora trata de hacer ver como que hay unas causas nobles detrás de su preocupación. Y la verdad es que no había causas nobles, sino materialistas. Dice, no sea que el gran templo de la diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella que es venerada por toda Asia y el mundo. ¿Ok? Y aquí en esta parte es donde quiero entonces hablar de 7 paralelos entre esta diosa Diana de los Efesios y la Virgen de Guadalupe de los mexicanos. Vamos a ver 7 paralelos y ya con eso vamos a ir terminando. Paralelo número 1, el peregrinaje, ¿no? Peregrinaje. Se hacía peregrinaje de toda Asia, dice este pasaje, para ir a Éfeso a ver la imagen de Diana. Bueno, ese es el primer paralelo porque también es todos estos santuarios, estas supuestas advocaciones y apariciones de María por todo el mundo, también se vuelven puntos de peregrinaje mundial. Hoy, por ejemplo, 12 de diciembre, se espera que más de 12 millones de peregrinos en la Basílica de Guadalupe se den cita, ¿no? En ese lugar para llegar con sus peregrinajes que vienen de otros estados o que están arrodillándose ahí para pagar mandas, etcétera. Este templo de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México es el segundo templo mariano más grande del mundo. ¿Okay? Entonces, millones y millones de personas llegan y eso, pues obviamente hay ese paralelo entre el peregrinaje, ¿no? En el paralelo número 2, lo que encontramos es que supuestamente son imágenes venidas del cielo. Se dice que esta imagen de Diana era una imagen que había venido del cielo. Por lo menos eso dice la escritura en Hechos capítulo 19, verso 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Aquí hay un paralelo, aquí entonces en este segundo paralelo, porque igual se cree, ¿no? Que María viene del cielo y de repente se aparece en diferentes países, con diferentes nombres, con diferentes rasgos que se parecen a la gente que vive ahí en esa comunidad, y es entonces una supuesta aparición celestial. ¿Ok? Ahí está el segundo paralelo. Veamos el tercero, su templo. Su templo. La diosa Diana tenía su templo. De hecho, ese templo de la diosa Diana estaba considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo imponente, ¿no? Con sus columnas, etcétera. Era una ciudad muy, muy imponente debido al templo de la diosa Diana, ¿no? Y una de las primeras cosas, no sé si usted ha estudiado este tema de apariciones, advocaciones marianas, etcétera, que son todos mitos, obviamente, y falsos, pero una de las primeras cosas que siempre pide María cuando le aparece por ahí a unos pastorcillos, o en este caso a este indígena Juan Diego, etcétera, es siempre háganme una capillita, ¿no? Háganme una ermita, háganme un templo, construyanme un templo. La Virgen de Fátima en Portugal les pidió, ¿no?, a los pastorcillos que le hicieran un templo. Y la Virgen de Guadalupe también supuestamente pidió, háganme una ermita donde vengan todos a rezar, donde vengan todos a visitarme, ¿no? Entonces, este es otro paralelo entre esa diosa abominable, la diosa Diana, y esta supuesta aparición de María en todas partes del mundo, que siempre pide entonces que se le haga un templo donde ella pueda ser visitada por todos los peregrinos y todos sus fieles. Este es un paralelo también. El paralelo 4 es que todos estos cultos siempre implican entonces imágenes y representaciones, ¿no? Se hacían los templecillos de Diana, sus imágenes, sus representaciones. Igual vas a encontrar este tipo de práctica en todo lugar donde haya habido la aparición de la Virgen María.
en alguna representación como Guadalupe, etcétera. Entonces, siempre va a haber, por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe es la imagen más conocida, más usada, más difundida, más mandada a hacer, más vendida y más comprada en todo México, desde estampas miniaturas de bolsillo para tu cartera hasta gigantescos pósters y espectaculares, ¿no? Desde una estatuilla diminuta hasta una estatua colosal. Esta imagen de la Virgen de Guadalupe no solo está en las iglesias, está en las casas, está en los negocios, está en las calles, en las esquinas, transporte público, en el transporte privado. Bueno, la Virgen de Guadalupe la encuentras hasta en las cantinas, los negocios de mala muerte, incluso hasta los lugares donde se hace brujería, ¿no? Esos lugares donde se dedican a la venta de imágenes y estatuas, te venden a la Virgen de Guadalupe y también te venden a la Santa Muerte o a Martín Valverde, que es el santo patrono de los narcotraficantes. No hay diferencia en sí entre todas estas imágenes de yeso, ¿no? Que se venden en todos esos lugares. La Virgen de Guadalupe aparece en tazas, llaveros, medallas, tatuajes, en las ropas, en las gorras. Muchos las tallan en las cachas de su pistola con las cuales matan a otras personas, ¿no? En la fachada, en los carros, en fin, bautizan a los mexicanos, seas hombre o seas mujer, no te salvas, ¿no? Si eres mujer, pues te ponen Guadalupe, pero si eres hombre tampoco te salvan, tampoco te salvas, también te ponen Guadalupe, incluso si eres hombre. Esta es una práctica tremenda con este culto guadalupano en México. Paralelo número 5. Diana era una diosa de la fertilidad. Este ídolo abominable era una estatua de color negro llena de senos por todos lados y todos esos senos representaban supuestamente entonces la fertilidad de Diana. ¿Ok? Y eso tiene que ver también porque siempre María en sus famosas advocaciones o apariciones se presenta así, ¿no? Como madre, como fértil, ¿no? Entonces aquí hay un paralelo también de fertilidad entre Diana y Guadalupe o María y sus diferentes apariciones en diferentes lugares del mundo. Un sexto paralelo es que entre Diana y Guadalupe es que tienen sus devotos fieles, ¿no? Que pueden llegar al fanatismo. E incluso en Éfeso estaban dispuestos a matar a Pablo y a sus ayudantes por su amor y devoción a este ídolo de Diana, ¿no? Igual, muchos guadalupanos, aunque nunca hayan leído la Biblia en su vida, pero si les ofendes a Guadalupe son capaces de golpearte, ¿no? Porque para ellos es su madrecita. Mire cómo reaccionaron los fieles fanáticos de Diana en Éfeso, en Hechos 19, 28 al 29. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Prácticamente los querían matar. ¿Ok? Créeme, en su momento yo conocí mexicanos, guadalupanos, que tú puedes decir lo que sea de Dios, puedes maldecir a Dios, a Cristo, la Biblia, etcétera, les es indiferente, pero si te metes con su madrecita, con la Virgen de Guadalupe, ahí sí son capaces hasta de agredirte. Entonces, no hay en sí una fidelidad a Dios, ¿no? Es más una lealtad a una imagen. Esa es la realidad. Por ejemplo, el día de hoy, mire las noticias más tarde, va a haber un saldo rojo en varios lugares, ¿no? En varios lugares en México, peregrinajes, personas tomadas que atropellan a otros en estado de ebriedad, los peregrinajes, procesiones, fiestas de cumpleaños, casi siempre terminan en lo mismo, ¿no? El día de hoy, millones de católicos guadalupanos realmente usan el día para emborracharse, pelearse a golpes más tarde, provocar accidentes manejando en estado de ebriedad, muertos, etcétera. Casi siempre el saldo es rojo, ¿no? No es un día de meditación en donde los mexicanos digan, wow, se apareció la Virgen, el día de hoy deberíamos de meditar en lo bueno que ha sido Dios con nosotros, en vivir una vida piadosa que agrade a Dios, en amar al prójimo, en ser mejores padres, mejores vecinos, amar a Dios, amar su palabra, leer la Biblia, orar. No es nada de eso es generado por este supuesto culto guadalupano, que supuestamente la práctica de todas estas imágenes aumenta la devoción. Todo eso realmente es falso, hermano. Es puro folclore mexicano, ¿no? Esa es una realidad y se lo digo como mexicano y ex guadalupano que fui en su momento.
Y el último de los paralelos, le dije que eran 7, ya vamos a ir cerrando, es que al igual que la veneración de Diana dejaba mucho dinero, pues estas veneraciones a María, ya sea en la forma de Guadalupe o en la forma de Lourdes o en la forma de Fátima o en la forma de la Virgen del Pilar o de Suyapa o de la Macarena, o póngale usted el nombre que le ponga a esta supuesta advocación, detrás de esto siempre hay dinero, es un tema económico. La idolatría deja millones y millones de dólares, ¿no? A todos los que la practican les cuesta, ¿no? Tienen que pagar misas, comprar veladoras, pagar mandas, comprar reliquias, etcétera. Todo lo que implica la idolatría va a dejar mucho dinero, ¿no? Así que esta supuesta aparición, hermanos, pues nosotros sabemos, ¿verdad? Los que somos evangélicos, protestantes, que obviamente pues es un mito, ¿no? No, esas apariciones son falsas. Cuando Lutero, hermanos, fue a Roma en 1511, 1512 más o menos, Lutero fue con la concepción de que iba a llegar a una ciudad santa, la Santa Roma, la Santa Ciudad. Bueno, cuando llegó a Roma se llevó una decepción, hermano, terrible. Era una ciudad corrompida que comerciaba con la fe de la gente. En cada esquina se vendían reliquias, por cierto, reliquias no reales, sino fraudulentas, ¿no? Inventaban como, por ejemplo, que estos son los clavos de la cruz de Cristo, que estas son astillas de la cruz de Cristo, este es pan de la última cena de Jesús con sus discípulos. Incluso se atrevían a decir algunos que vendían hasta leche materna de la misma Virgen María, ¿no? Entonces Lutero se burló en su momento, ya después, años después, convertido, con lo que conoció al Evangelio, se burlaba de todas estas cosas, ¿no? Decía, vendían toneladas y toneladas de clavos, pues ¿cuántos clavos se usaron para crucificar al Señor? Vendían astillas suficientes como para construir una casa con toda esa madera, ¿no? Pues de qué tamaño era la cruz, etcétera. Y él se comenzó a reír, ¿no? De toda esa superstición. Y todo eso, hermano, se mueve el día de hoy en la Iglesia Católica Romana. Pero Lutero no solamente vio esta superstición, idolatría, ignorancia tremenda en Roma, sino que aparte de eso se dio cuenta que estaba llena de prostíbulos. Y esos prostíbulos estaban llenos de miembros del clero que estaban metidos ahí teniendo, pues ya sabe usted, con mujeres, pagándole a mujeres por eso. Entonces fue terrible, hermano. Así que bueno, quiero hacer una conclusión y ya con eso cierro. Así como en Éfeso muchos dejaron el culto a Diana y dejaron de comprar reliquias porque vinieron a Cristo, oyeron el evangelio de labios de Pablo, pues así muchos el día de hoy, ¿no? Están saliendo del catolicismo romano y dejan el culto a estas imágenes, ¿no? Yo en su momento creí que todo esto era verdad, ¿no? Porque yo no era protestante, era católico romano y bueno, gracias a Dios yo conocí el Evangelio y salí de eso y creo que Dios puede hacerlo también en tu vida. Si tú estás escuchando el Evangelio, ven a Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Puedes ir directamente a Dios, directamente al Padre, arrodillarte en tu casa, orar y ten por seguro que Dios te va a oír directamente sin ningún intermediario, virgen, ángel, santo, muerto, etcétera. Así que ven al Señor. Ese es mi consejo final y con eso entonces voy a ir cerrando. Fíjese que curiosamente, con este comentario termino, cuando en 1531 se estaba supuestamente apareciendo Guadalupe a Juan Diego para convertir a los indígenas al catolicismo romano, en esos mismos años Lutero estaba predicando el Evangelio y sacando a muchas personas de Roma, ¿no? Muchas personas estaban saliendo del catolicismo romano y viniendo a conocer verdaderamente al Señor Jesucristo. Amén. Así que el culto a las imágenes es una pérdida de tiempo, pérdida de dinero y energía. Vayan a Cristo directamente, hermanos. Amén. Vayan a Cristo directamente y con eso entonces cerramos nuestro live.